¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. Les cargo la tercera parte sobre conectores bajo EN362. En esta oportunidad desarrollando dos cosas fundamentales, dos conceptos, dos terminologías fundamentales bajo esta norma. Lo que es el elemento de cierre y el elemento del bloqueo del cierre. Espero les sea de mucha utilidad y que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Empecemos entonces con el contenido de este video. Este grupo de 3 conectores es clase B. Este conector que está acá es un conector clase Q. Es un conector muy conocido como Maillon o Maillon, dependiendo de dónde se conozca. Este es un conector que cumple con las dos clases de conectores bajo EN362, clase A y clase T. Entonces, hay una terminología que me especifica la EN362 y quiero hablarles exactamente de este elemento, o mejor dicho, de estos elementos, porque depende del conector, son uno o varios elementos, depende de la clase del conector. La norma me define lo que es el cierre, entonces. Eso me dice la norma que es la parte del conector cuyo movimiento permite abrirlo. Entonces, esta sección, este elemento, permite abrirlo. Esto es el cierre, lo que en algunos sitios, algunas bibliografías conocemos como el casquillo o gatillo, también le dicen. Pero esto realmente, bajo norma, esto es el elemento de cierre, ¿sí? Es la parte de este conector que me permite abrirlo. En este caso, este conector clase Q, si yo le doy vueltas a esto, pues me va a permitir abrir el conector. Fíjense ustedes cómo poco a poco, a través de las vueltas que le voy dando, se va ganando la apertura, ¿sí? Entonces, esto es el cierre, es la parte del conector que me permite abrirlo. Eso lo define la norma como el cierre. Veamos ahora el cierre automático. El cierre automático, pues entonces es aquel que me permite soltarlo y que regresa a su posición de cierre automáticamente. Este es un conector de cierre automático. Este también es un conector de cierre automático. Si yo lo abro y lo suelto, él regresa a su posición de cierre. Este también es un conector de cierre automático. Si yo lo abro y lo suelto, él regresa a su posición de cierre automático. Eso es entonces la definición de cierre automático, que vuelve automáticamente a su posición de cerrado cuando se libera desde cualquier posición de apertura. Entonces yo lo abro y lo suelto y él se regresa automáticamente a su posición de cerrado desde cualquier punto de la apertura que yo lo tenga. Eso es cierre automático. Bloqueo del cierre, y es aquí donde vienen algunas confusiones en las definiciones. El bloqueo entonces es un mecanismo, en este caso esta sección, este elemento del mosquetón, del conector como tal, este elemento de color rojo que ustedes ven acá, este elemento que se ven con estas rayitas, ¿sí? Con esta parte corrugada, eso como tal es el bloqueo del cierre. Y ese mecanismo puedo tenerlo yo en su posición, ¿sí? Adecuada, y pues la definición me dice que evita la apertura inadvertida del cierre. Entonces, yo tengo el cierre automático, ¿sí? Lo tengo cerrado. Ahora coloco el bloqueo de cierre en su posición. Entonces, evita la apertura del cierre de forma inadvertida, ¿sí? Y en este caso tenemos un bloqueo de cierre o un cierre con bloqueo de forma manual. Este es un cierre automático, pero con un bloqueo manual. Quiere decir que yo le tengo que dar vueltas a esto para que el cierre se bloquee, ¿sí? Y para abrir el cierre tengo que volver a darle vueltas a esto para poder aperturar el cierre. Veamos ahora este. Este en cambio es un cierre automático, ¿sí? Yo lo suelto y cierra automáticamente, pero su bloqueo también
es automático. Entonces este es un cierre con bloqueo automático. Entonces yo tengo cierre, bloqueo automático. Esta sección, esta pieza, este mecanismo de color rojo que ustedes ven acá, eso es lo que es el bloqueo automático. Tanto el cierre viene y se cierra automáticamente y luego el mecanismo bloquea automáticamente el conector. Entonces tenemos prácticamente esos dos grandes grupos, los de cierre con bloqueo automático y los cierres con bloqueo manual. Este es un cierre con bloqueo manual también. Veamos ahora este conector clase Q tiene un cierre de rosca y por eso se conoce la clase Q como conector de rosca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este conector? Que no tiene un cierre automático, pero tampoco me define la norma que sea un cierre manual, sino es un cierre de rosca que se asegura o se bloquea el cierre manualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento yo lo giro, ¿sí? Y lo voy asegurando, voy el cierre bloqueándolo manualmente. La norma sí me habla de un bloqueo manual. Entonces yo bloqueo manualmente el cierre de rosca girándole, ¿sí? Entonces yo lo llevo al tope y forma completamente un cuerpo porque se enrosca tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y forma entonces un cuerpo. Y estos conectores, a pesar de que son muy pequeñitos, pues tienen una gran resistencia tanto en su eje mayor como en su eje menor, ¿sí? Conector de rosca clase Q. Veamos este conector modelo Frog de la marca Com italiana, EN362 clase A y clase T. Esto es el mecanismo de cierre, ¿sí? Sí, yo lo abro y yo lo presiono acá arriba y se bloquea. Lo abro con este movimiento, con dos, uno y uno de cada lado, y le doy por arriba y él se bloquea. Entonces, para la norma, en la definición de la norma N362 de 2004, no hay una definición de cierre manual. Está el cierre automático, que es este, el que yo aperturo y suelto y regresa automáticamente a su posición de cerrado. Este, en cambio, yo lo aperturo y se queda abierto, ¿sí? Entonces la norma me establece conectores de cierre automático, conectores de cierre de rosca, pero no hay un conector de cierre manual. En este caso él no regresa automáticamente, por lo tanto en la definición tal vez yo pudiese decir, mi definición es que este es un conector de cierre manual porque lo abro y no se regresa automáticamente, pero que cuando yo lo conecto él sí se bloquea automáticamente. Entonces yo pudiese decir que este es un conector de cierre manual, pero de bloqueo del cierre automático. Esto es básicamente como yo lo definiría, porque la norma no me dice que yo tenga un conector de cierre manual. Más sin embargo, en la definición de cierre, la norma sí coloca una nota donde dice que el cierre puede ser, por ejemplo, pivotar alrededor de un eje, como en este caso es un eje, y sería de tipo bisagra, lo que se llamaría esto, un cierre del tipo bisagra. O puede ser deslizante, tal vez este quede dentro del concepto o del ejemplo deslizante, ¿sí? El cierre deslizante y el cierre de rosca, que es este como tal, el tipo Q. Entonces, bueno, eso es lo que le puedo decir en cuanto a estas pequeñas definiciones en cuanto a cierre y bloqueo del cierre de los conectores bajo EN362.